En los años 2000, una voz dulce y poderosa conquistó a toda una generación. Un grupo de amigos del norte de España cambió para siempre el pop en nuestro idioma, y sí, estamos hablando de ellos. De La Oreja de Van Gogh. Pero su historia no es solo música, es una historia de decisiones difíciles. De una vocalista que un día lo dejó todo, y de una nueva voz que llegó para llenar un vacío imposible, y al mismo tiempo construir su propio lugar. Pero que años más adelante también saldría de forma inesperada. Les anunciábamos ese final de la etapa de Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Todavía no está muy claro quién va a ser la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Así que si ellos consideran que es lo mejor, pues así será. Hoy, mientras los rumores de un posible regreso de Amaya estremecen a sus fans, una pregunta flota en el aire. ¿Realmente se despidieron de Leire, o la utilizaron y la dejaron sola? Esta es la historia completa de este grupo musical. Desde el primer acorde, hasta los secretos, las despedidas y los rumores más recientes. Esta es la historia de La Oreja de Van Gogh. Todo comenzó en San Sebastián, a finales de los años 90, un grupo de amigos universitarios compartía dos cosas, el amor por la música y el sueño de crear algo grande. Así nació su primer proyecto, Los Sin Nombre. Un grupo donde tocaban versiones de otros artistas y jugaban a crear. Pero les faltaba algo. Mejor dicho, alguien. Una noche, en una fiesta entre amigos, escucharon a una joven cantar. Era Amaya Montero. Su voz tenía algo especial. Ella estaba cantando canciones de The Cranberries y dejó a todos impresionados. Enseguida pensaron, esta chica tiene que estar con nosotros. Y así fue, le propusieron unirse como vocalista, y ella aceptó. Allí se comenzaría el inicio de un proyecto universitario que terminaría convertido en algo impensable para ellos. Con el inicio de esta nueva etapa, el nombre de la banda también necesitaba una transformación. Fue en una charla casual, mientras se encontraban en una cafetería, donde surgió la idea. Comentaron el famoso episodio de locura de Vicente Van Gogh, aquel arrebato que lo llevó a mutilarse la oreja. Aquella anécdota, por su fuerza y sonoridad, resonó en el grupo, y decidieron que ese peculiar suceso en la vida del artista daría nombre a su banda, La Oreja de Van Gogh. Todos supieron adaptarse muy bien al trabajo en equipo. Con el paso de los años, cada uno fue tomando un rol tan definido que era fácil describir el perfil de cada integrante. Pablo era quien daba estructura al grupo, el que mantenía todo en orden, el más racional. Álvaro, en cambio, era pura energía, inteligente, apasionado por la historia y un amante incansable de la lectura. Javi se convirtió en uña y carne con Amaya a la hora de componer. Ambos conectaban profundamente, pero también tenían un carácter muy parecido, lo que a veces provocaba discusiones tan intensas que, como decían ellos, parecían sacadas de una telenovela. Aritz era el noble del grupo, siempre dispuesto a ayudar, a sumar, a colaborar sin protagonismos. Y Amaya era la fuerza que los impulsaba. La veían como alguien de carácter fuerte, con una espontaneidad que no siempre era vista como una virtud, ya que sus impulsos la llevaban a actuar según lo que sentía en el momento. Pero al mismo tiempo, tenía una sensibilidad tan profunda que se reflejaba claramente al cantar. Emocionar al público de la forma en que ella lo hacía, era sin duda, la prueba más clara de esa conexión única que tenía con su interior. Con Amaya ya como voz oficial, el grupo dejó atrás los ensayos caseros y las interpretaciones de canciones de otros artistas. Empezaron a componer canciones propias. En 1997, La Oreja de Van Gogh, todavía un grupo de amigos muy joven y con pocas actuaciones en directo, decidió presentarse a un concurso organizado por la cadena 40 Principales, una de las emisoras de radio más importantes de España. El concurso se llamaba Circuito de Maquetas y su objetivo era descubrir nuevos talentos musicales. Ellos grabaron una maqueta que incluía algunas de sus primeras canciones originales. Aquel concurso lo terminan ganando, y con ese premio, llegó lo impensado, su primer contrato con Sony Music. A partir de ahí, la historia empezó a escribirse. Alejo Stivel, productor argentino-español, muy reconocido de grupos pop de la época, se interesa en ellos y los lleva al estudio.
Estíbel escucha las canciones de aquellos 5 chicos de San Sebastián y detecta algo especial. Las letras eran sencillas, pero muy sentidas. Y la voz de Amaya era absolutamente única. Empiezan a grabar en Madrid, en los estudios Eurosonic. Esta era la primera vez que los chicos trabajaban en un estudio profesional. Alejandro los guió no solo como productor técnico, sino también como una especie de mentor musical. Les ayudó a pulir los arreglos, a grabar pistas separadas, doblar voces y trabajar con precisión y paciencia. El 28 fue una de las primeras canciones en ser pulida y considerada para ser sencillo. Y pasé por mi mente y encontré. Aunque ellos eran nuevos en esto, llegaron muy preparados. Muchos productores comentaban que sus maquetas sonaban mejor que el material final de muchas bandas firmadas. Alejo Estíbel años después dijo, tenían un talento natural para la melodía, y Amaya podía transmitir emociones como pocas cantantes de su edad. En mayo de 1998, La Oreja de Van Gogh lanzó su primer disco llamado Dile al Sol. Javi en una entrevista explicó el nombre del álbum. El título nos gustaba porque tiene algo simbólico, algo íntimo y emocional. Tiene que ver con buscar algo que te falta, con esperar que vuelva la luz. Al principio, la recepción fue modesta. No fue un boom inmediato. Pero poco a poco, gracias a las apariciones en televisión, empezaron a llamar la atención del público adolescente y juvenil. La crítica fue bastante positiva. Los periodistas musicales hablaban de un nuevo aire fresco en el pop español, destacaban la dulzura y emoción en la voz de Amaya y la madurez de las letras para un grupo tan joven. Algunos los comparaban con Mecano, aunque ellos insistían en que eran otra cosa. Al cabo de unos meses, Dile al Sol logró el disco de platino en España y empezaron a hacer giras por todo el país. Actuaban en pequeños festivales, centros culturales y plazas públicas. He soñado siempre con poder volar, desplegar los brazos sin aterrizar. Después del éxito inesperado de Dile al Sol, las expectativas eran altas, pero nadie estaba preparado para lo que venía. En el año 2000 lanzaron su segundo álbum, El viaje de Copperpot. Este álbum recibió ese nombre como un homenaje a un aventurero que dejó pistas hacia un tesoro oculto. Y así veían ellos su segundo disco, como una expedición emocional y musical, un viaje donde cada canción era una pista, una historia, un hallazgo. El disco salió en septiembre, y desde el primer momento fue un fenómeno total. Desde el primer sencillo, La Playa, quedó claro que este disco era otra liga. Melodías envolventes, letras que hablaban al corazón. Y una producción impecable. Estas canciones se convirtieron en himnos, París, Pop, Mariposa, Cuídate, y la banda en un fenómeno total. Vendieron más de 2 millones de copias. El disco fue número 1 en España, México, Argentina, Chile y Colombia. Hicieron giras por América Latina, firmaron discos en centros comerciales abarrotados, llenaron estadios, aparecieron en todos los programas de televisión posibles. La Oreja de Van Gogh ya no era una banda español, era una de las bandas pop más grandes en español del mundo. Mientras tanto, la figura de Amaya Montero se volvía icónica. Su imagen dulce, su voz única y sus interpretaciones intensas la convirtieron en la voz femenina de toda una generación. Con el viaje de Copperpot, La Oreja de Van Gogh alcanzó la cima del pop en español. Sin embargo, mientras en el escenario todo parecía perfecto, detrás de cámaras la presión del éxito comenzaba a hacer ruido. Aunque seguían siendo amigos, el ritmo frenético de trabajo empezó a desgastar las dinámicas internas. Amaya, como rostro visible y voz principal del grupo, cargaba con el mayor peso mediático, y eso fue generando una presión personal cada vez más difícil de manejar. Se decía que, muchas veces, Amaya se sentía sola. Mientras los demás eran más técnicos, más reservados, ella estaba siempre al frente, liderando entrevistas, actuando en directo, enfrentando las cámaras, sosteniendo el foco. Y poco a poco,
empezó a llevar sobre los hombros cargas emocionales y laborales que no estaban repartidas por igual. Años después, ella misma lo confesó en una entrevista. Sentía que mi vida personal estaba desapareciendo. No sabía ya quién era fuera del grupo. En ese momento aún no se hablaba abiertamente de una ruptura, pero los primeros signos de tensión eran evidentes y la prensa comenzaba a percibirlo con algunas entrevistas grupales, donde revelaban miradas incómodas, silencios prolongados y un ambiente un poco distante entre ellos. Había algo que estaba empezando a cambiar. Sí, sí que hay, ¿no? Sí que hay esa presión, pues llama presión, tensión, o supongo que cada uno cuando quiere hacer las cosas bien se exige mucho a sí mismo y ahí se crea ¿sabes? Bueno, no sé si se puede llamar tensión, ¿no? Pero sí no es una tranquilidad y de, venga, espera, voy, no, es como querer hacerlo bien, ¿no? Y también forma parte de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero sí que ha habido, sí que ha habido, pero precisamente por eso, por querer dar lo mejor de ti en ese momento y por luego sentirte satisfecho, ¿no? Y contento del resultado. Aunque dentro del grupo existían tensiones que intentaban mantener lejos del ojo público, estas no se reflejaban en su música. La calidad de sus trabajos seguía intacta, manteniendo el nivel al que su público ya estaba acostumbrado. Prueba de ello fue el lanzamiento de Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un álbum que significó un éxito rotundo y que regaló al mundo canciones inolvidables como 20 de enero y la icónica canción de Rosas. De aquí salió una gira absolutamente exitosa y extensa, pero el grupo de amigos inseparables que arrancó en San Sebastián, ahora era una gran maquinaria comercial que los forzaba a convivir bajo mucha presión. En 2005, La Oreja de Van Gogh vivió un año raro, fue una pausa activa. Decidieron tomarse un respiro, cada uno se dedicó más a su vida personal. Amaya, en particular, necesitaba espacio lejos de los escenarios. Oficialmente lo llamaron un paréntesis para recargar energías. A finales de 2005, el resto de la banda empezó a reunirse para componer nuevas canciones. Amaya asistió a algunas sesiones, pero no estaba tan implicada emocionalmente como antes. Algunos miembros, como Pablo Venegas, han contado después que sentían que Amaya estaba distante, como si ya no fuera parte del proyecto del mismo modo. Y es que Amaya ya empezaba a considerar seriamente la posibilidad de hacer carrera solista, aunque aún no había tomado la decisión definitiva. En el 2006 y sin un rumbo claro, la banda comenzó formalmente a trabajar en su siguiente álbum, pero este nunca llegó a salir como tal. La banda se sentía más quebrada que nunca, especialmente por Amaya. En abril de ese año, la banda lanzó el álbum Guapa, que rápidamente se convirtió en número 1 en España y en varios países de Latinoamérica, además de ser galardonado con un Grammy Latino. Sin embargo, este álbum había sido grabado en 2005. Y ante la situación interna que atravesaban, decidieron utilizarlo como su nuevo material, en lugar de embarcarse en una grabación completamente nueva. Este sería el último álbum donde los escucharíamos juntos, vendría el declive como banda y la salida inminente de Amaya. Como dato curioso, muchas de las canciones que la banda había empezado a trabajar mientras Amaya aún formaba parte del grupo y que finalmente no llegaron a ser grabadas por ella, se convirtieron en gran parte del material de su nueva etapa junto a Leire Martínez. Temas como El último vals y Jueves nacieron en ese periodo de transición. Después de 4 álbumes arrasadores, millones de copias vendidas y giras en todo el mundo, la voz de La Oreja de Van Gogh decidió alejarse. Amaya Montero se iba, y con ella, se rompía una era. Ella ya no disfrutaba del escenario como antes. Había cansancio, había distancia, y sobre todo, había una necesidad urgente de recuperar su vida, su identidad, su libertad. Declararía ella después lo siguiente: necesitaba parar. Sentía que estaba interpretando un papel que ya no era mío. El 19 de noviembre de 2007, llegó el comunicado. Breve y sin muchos detalles. Después de más de 11 años de trayectoria juntos, Amaya Montero ha decidido emprender su carrera en solitario. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Así, sin más,
se rompió la magia. Una historia de amistad, música y sueños llegaba a su fin. Ante este comunicado los fans quedaron sorprendidos y con una tristeza masiva. Muchos sintieron que se había ido la esencia del grupo. Para ellos, Amaya era la Oreja de Van Gogh, y mientras algunos esperaban que se reconciliaran, otros ya se preguntaban, ¿podrá el grupo seguir sin su voz? ¿Y podrá Amaya brillar en solitario? Pero a pesar de todo, el grupo decidió seguir adelante. Amaya tomaba su rumbo, y los 4 que quedaban, iniciaban una búsqueda silenciosa, la de una nueva voz. La historia de la Oreja de Van Gogh no terminó con la salida de Amaya, pero sí cambió para siempre. Tras la salida de Amaya, la banda se enfrentó a una pregunta que muchos temían responder: ¿sigue existiendo la Oreja de Van Gogh sin su voz original? Ellos decidieron que sí. Sabían que no podían buscar una segunda Amaya, necesitaban una voz diferente, con su propia identidad, pero que pudiera conectar con la esencia del grupo. El proceso fue largo, escucharon a muchas cantantes, hasta que apareció una chica que venía de un talent show llamado Factor X. Leire era una joven donostiarra como ellos, con una voz fuerte, clara, llena de matices. Ya tenía algo de experiencia cantando en bares, en orquestas, pero no era una figura conocida. Cuando la escucharon, hubo algo que encajó. No intentaba imitar a Amaya. Leire tenía su propio estilo, y eso fue justamente lo que les gustó. La conocieron, hicieron pruebas en el estudio, hablaron, y se sintió natural. Había química. No fue un casting televisado ni un gran anuncio, fue una decisión tomada con calma, con cautela, con mucho respeto. Y finalmente, en julio de 2008, anunciaron al mundo que Leire Martínez era la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Cuando Amaya decidió irse, claro, nos quedamos en estado de shock y nos quedamos los 4 mirando. No queríamos una cantante contratada ni nada así, encontramos a una socia más. Lo planteé como, venga, voy, les conozco y paso un día, una experiencia. Sé que va a haber comparaciones, lógicamente, igual que yo las haría, ¿eh? Pero, hombre, nerviosa estoy para lo que se me presenta y tengo ese toque, de ese punto de tensión, ¿no? De, a ver. Algunos estaban abiertos al cambio. Muchos fans sintieron que nadie podía ocupar el lugar de Amaya, y las comparaciones fueron desde el primer día, inevitables. Leire fue bienvenida por muchos, pero también criticada con dureza por otros. Algunos decían que su voz no transmitía lo mismo, otros la acusaban de ser una impostora, y ella, en medio de todo eso, tuvo que mantenerse firme, aprender y adaptarse. Y poco a poco empezó a ganarse su espacio. El primer sencillo con Leire fue El Último Vals, una canción que hablaba curiosamente de cerrar una etapa. Y fue un mensaje claro: esto es una nueva historia, distinta, sí, pero igual de sincera. Aunque el juicio fue duro, con cada canción, con cada concierto, empezó a demostrar que La Oreja podía seguir latiendo, con una nueva voz. Su primer disco juntos fue a las 5 en el Astoria. Se decía fuera de micrófonos que la grabación de este álbum en el estudio fue un campo de ajustes. Que hubo muchas repeticiones, muchos debates sobre tono, interpretación, estilo. Querían que todo saliera bien. Para Leire fue una mezcla de sentimientos, entusiasmo, miedo e incertidumbre. Llegó con respeto, pero también sintió esos días de grabación tensionantes. Algunos medios especularon que los integrantes no estaban tan unidos como antes, que Leire no era la primera opción, sino la más fácil de manejar. También surgieron rumores de que Leire no tenía voz en las decisiones, que todo lo manejaban los chicos y que ella solo cantaba. Y aunque eso nunca se dijo abiertamente, sí se notaba que al principio Leire hablaba poco en entrevistas, casi como si estuviera aún de paso. En 2008 lanzaron su primer álbum juntos, y fue una prueba de fuego. Incluía canciones como El Último Vals, Jueves, e Inmortal, y para sorpresa de muchos, funcionó. Después del lanzamiento del disco, y sobre todo tras la gira, el grupo comenzó a verse más unido. Pasar por escenarios, entrevistas, horas de carretera y hoteles, terminó por consolidar ese nuevo lazo que estaban construyendo con Leire. Con el tiempo Leire empezó a relajarse, a bromear en entrevistas y a dar respuestas más personales. Su voz en el escenario también cambió, se volvió más firme, más expresiva.
Ya no se notaba el temor de fallar o de ser comparada. Leire empezó a interpretar, no solo a cantar, y ahí fue cuando muchos fans empezaron a conectar de verdad con ella. Los chicos también comenzaron a defenderla públicamente. En varias entrevistas dijeron que admiraban su capacidad de aguantar la presión y que estaban felices con lo que se había logrado. Javi incluso dijo, nos dimos cuenta de que con Leire habíamos vuelto a disfrutar del grupo. Y en el escenario, la química creció, las miradas, las sonrisas, las complicidades, ya no eran solo parte del show, se notaba que había una verdadera convivencia. Leire y el grupo siguieron adelante, vinieron más discos. Cometas por el cielo en el 2011, El planeta imaginario en 2016, y finalmente, Un susurro en la tormenta en 2020. En medio de su etapa con La Oreja, Leire vivió algo profundamente transformador en su vida personal, la maternidad. En entrevistas antiguas, había dejado claro que deseaba ser madre, y cuando finalmente lo fue, su ritmo de vida cambió, como es natural. Menos exposiciones públicas, menos giras intensas, más espacio personal. Algunos rumores empezaron a circular en foros de fans y medios digitales. Que Leire había empezado a rechazar ciertos compromisos del grupo, que preferían no viajar tanto y que había tensiones silenciosas porque sus prioridades ya no eran solo profesionales. Se decía que la banda quería mantener la misma intensidad de trabajo, pero que ella, como madre, había empezado a marcar más límites y aunque nunca se confirmaron desacuerdos, sí hubo una especie de distancia paulatina que los fans más atentos notaron. El último año que estuvieron juntos siguieron haciendo conciertos y apariciones como de costumbre, pero a finales del 2023, la actividad en redes empezó a apagarse. Ya no compartían tanto contenido juntos, las publicaciones eran esporádicas y sin noticias de próximos lanzamientos. Después de meses de rumores, finalmente, el 14 de octubre de 2024, llegó el comunicado que todos esperaban. Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. Y aunque fue respetuoso y elegante, para muchos fans sonó más a despedida cordial que a un cierre emocional real. Leire no se pronunció al instante, mantuvo silencio absoluto después de aquel comunicado. Pasaron semanas antes de que dijera algo mínimamente claro. Cuando finalmente habló, lo hizo de manera muy neutral, agradeciendo el cariño del público. Su tono al referirse de ellos fue cordial, pero distante. A ver, esto no es una cuestión de 15 días antes yo ya notaba que... No. Son 17 años en un grupo. ¿Los 17 años han sido buenos, igual de buenos, o malos, o igual de malos? No. A lo largo de los 17 años ha habido muchos momentos buenos y momentos que no lo han sido tanto. Y yo creo que al final pues no fuimos capaces, ya está. O sea, no es de repente la cosa está y estalla y solo por una cosa estalla y se acaba. No. Y esta vez pues no se ha podido llegar a una solución y por eso ya no se ha podido continuar. Pero ya está, ni es más ni es menos. Amaya, quien en los últimos años había estado lejos del foco mediático, volvió a ser tema central, tras su aparición en el concierto de la colombiana Karol G. Tras ese momento, los periodistas cuando se topaban con ella le preguntaban de la posibilidad de un regreso musical y ella respondía que sí sucedería. Sí. ¿Eso sí? Sí, eso sí. ¿Dentro de poco? Relativamente. Lo más curioso vino después. Tras confirmarse la salida de Leire del grupo, Amaya comenzó a compartir en sus redes fotos antiguas de cuando aún formaba parte de La Oreja de Van Gogh. También empezó a recordar canciones e incluso a citar frases que, para muchos, tenían un claro doble sentido. Una de ellas decía, las canciones nunca mueren. Solo esperan ser cantadas otra vez. Y como si eso no fuera suficiente, también empezó a interactuar con la cuenta oficial de la banda. Recordemos que fue el 14 de octubre de 2024 cuando se oficializó la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh.
Exactamente 12 meses después, el 15 de octubre de 2025, la agrupación sorprendió al mundo con un anuncio histórico. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, confirmaron el regreso de Amaya Montero como vocalista de la banda. 2, 3. Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo. ¿Que me va a revolver? Pues seguramente sí. Es que si te dijera lo contrario, no, te estaría mintiendo. Pero que al final son sus decisiones y que si ellos consideran que es lo mejor, pues así será. Ya está. ¿Qué más da? Pues han sido como tenían que ser, porque han sido como han sido. Por lo tanto, tenían que ser así, no podían ser de otra manera. O sea, no lo sé. Han sido como han sido. Entonces, ya está. La noticia vino acompañada de otro cambio importante, la salida temporal del guitarrista Pablo Venegas, miembro fundador con 3 décadas en la banda. En el comunicado, el grupo explicó que Pablo continúa formando parte de La Oreja de Van Gogh, aunque decidió retirarse por una temporada para disfrutar de más tiempo junto a su familia. Hoy, comienza un nuevo capítulo en la historia de La Oreja de Van Gogh. Con el regreso de Amaya Montero, el grupo reconecta con sus raíces, pero también asume un gran desafío, reinventarse sin perder su esencia. Solo el tiempo, y la música, dirán si esta etapa será una gloriosa continuación del pasado, o un reencuentro que trascienda la nostalgia.